Y aquí en este parque tenemos la que llaman la fuente de la dehesa, que comúnmente la llaman la fuente de los huevos podridos. Eso se debe a que es un manantial de agua sulfurosa. Es una alameda realmente muy bonita, ¿eh? Bueno, pues esta que estáis viendo es la Plaza Mayor, donde encontramos el ayuntamiento. Y aquí al lado de la Plaza Mayor encontramos la Plaza Virgen de los Milagros, puesto que está la iglesia de Nuestra Señora de los Milagros. Es una iglesia un poco peculiar, porque tiene unas torrecitas ahí arriba muy pequeñas. Tiene más pinta de iglesia fortaleza que de iglesia, ¿eh? Qué gran pila bautismal, ¿eh? Y parece toda hecha de una pieza, no sé si el pie es otra pieza aparte. Hay un silencio sepulcral. Qué paz. Bueno, pues como habéis visto, estamos en la Plaza del Patronazgo, que está aquí al lado de la iglesia que acabamos de visitar. Y está curiosa porque tiene un montón de ¿cómo diría? No sé, de placas metálicas con las patronas de, supongo que serán pueblos de aquí alrededor de Soria. Por poneros algún ejemplo, por ejemplo esta, que es la Virgen del Rosario de San Felices. Esta es la Virgen de la Blanca, Montenegro. Esta es la Virgen del Río Manzano, en Trébago. Bueno, pues como veis hay un montón, ¿vale? Y bueno, un dato un poco curioso.
Algo que es muy de agradecer es que la iglesia ya tempranito, a las 9 de la mañana, ya está abierta y, oye, sin temor alguno de que tenga que pasar nada. Siempre está todo cerrado, cerrado, cerrado. Hemos visto que en algunas iglesias sí que tienen cámaras y, bueno, supongo que con eso pues se sienten más seguros a la hora de dejar las iglesias abiertas. Pero la verdad es que yo agradezco mucho a Ágreda el hecho de poder haber visitado esta iglesia con una tranquilidad y una paz tremenda porque estaba solo y un silencio increíble. ¡Ey! Déjale un like al chaval, hombre, que se le ocurra. Bueno, pues este edificio en forma como de ábside de iglesia, así circular, es la sinagoga. Y allá al fondo de la calle tenemos el palacio. Que daba entrada al barrio judío. ¿Cuál? ¿La que hemos pasado? No, esta. Vale. Pues me está diciendo Javier que esta es la puerta de Felipe II, que daba entrada al barrio judío. Pero si la sinagoga quedaba allá atrás, no entiendo. No, esta. Bueno, pues vamos a cruzar la puerta de Felipe II. Bueno, pues al final no nos queda muy claro si esta es la puerta de Felipe II o no. Deducimos que sí, pero es que los paneles informativos los han puesto aquí atrás y no nos queda muy claro, la verdad. Dice que ya está un reloj astronómico. Bueno, pues vamos a entrar a ver si podemos ver esos magníficos jardines. Como estáis viendo, en este patio del palacio han puesto una exposición micológica. La verdad es que es muy chula. Bueno, una vez más agradecer al Ayuntamiento de Ágreda por tener los monumentos abiertos. ¿Os habéis fijado que no hay ni siquiera una persona ni en la iglesia ni aquí vigilando ni nada? Porque además considero que tampoco es que haya que estar vigilando siempre y pensando que todo el mundo va a hacer algo malo. Qué bonito, chicos, qué bonito. ¡Ey! ¡Tss, tss! Suscríbete y activa la campanita para recibir avisos de nuevos contenidos. Bueno, pues ahí queda el Palacio de los Castejones. La verdad que vale la pena visitarlo.
más que nada por los jardines. Y justo aquí al lado vamos a visitar esta iglesia, que es la iglesia de San Miguel. Bueno, como veis, hoy tenemos un día también un poquito nublado, como viene siendo estos días. Joder, es que está muy oscuro, tío. La iglesia de San Miguel Arcángel. Y al lado de la misma, pues la plaza de San Miguel Arcángel. ¿Cómo no? Recuerda un poquito a la Plaza de Toros, me está recordando un poquito a Riaza. No me digáis que esto nos recuerda un poquito a Riaza, lo que en lugar de la iglesia estaba el ayuntamiento. Aquí tenemos el Torreón del Tirador y vemos una puerta aquí. Bueno, pues aquí en la base del torreón vemos dos puertas, la de la izquierda creo que es la de Santiago y la de la derecha la de Almazán. Este es el convento de la Inmaculada Concepción. Este edificio parece ser que es el centro de interpretación de la ciudad. Bueno, pues hemos llegado al barrio de los Moros, ¿le llaman? Morisco, bueno, en los carteles pone barrio de los Moros. Esta es la fuente árabe. Está el agua limpita, limpita. Y por donde hemos bajado, bueno, no sé si os lo he enseñado, eran las huertas. Y aquí en el barrio de los Moros tenemos una puerta típica califal. Bueno, pues hemos bajado por aquella zona del edificio que veis blanco arriba, que son las huertas árabes. Y fijaros, no sé si lo veréis bien porque está en contraluz un poquito, pero bueno, hay todo un recinto amurallado allá arriba. Creo que eso pertenece al convento que hemos visto antes, de la Inmaculada. Pues fijaros qué terreno tienen ahí para huertas y para plantar y para todo. Vamos a echar un vistazo pues al centro de interpretación. Pues estos deben ser los típicos volardos que lanzaban con las catapultas, ¿no? Aunque yo creo que ya en época posterior se lanzaban con cañones, pero bueno.
Y el Torreón de la Costolla, formaba parte de las murallas que rodeaban esta otra parte de la ciudad de Ágreda. Bueno, con estas vistas de esta preciosa alameda, nos despedimos de nuestro breve tour por el pueblo de Ágreda. Si nos hemos dejado algo, ya sabéis, dejar un comentario. Si os ha gustado, ya sabéis, dejar un like, suscribiros, activar la campanita para recibir avisos de nuevos contenidos, disfrutar cada día como si fuera el último, que esto no es un ensayo, y nos vemos en próximos pueblos. ¡Qué frío hace! Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown.